Hay semanas en las que pasa poco y hay otras en las que pasa absolutamente de todo. En solo 6 días recorrimos montañas, nos sorprendió la nieve en la ruta y terminamos llegando a la capital de España. Pasamos de manejar entre paisajes increíbles a caminar por el centro de Madrid con un bocadillo en la mano. Recorrimos la ciudad, nos dejamos sorprender por su energía, su gente y su ritmo, y entendimos por qué tanta gente se enamora de Madrid. Vivimos encuentros con amigos, eventos, ferias, charlas y momentos que jamás imaginamos vivir viajando. Trabajo, amistad, aventura y emoción, todo mezclado en una misma semana. Miren, con la postal que arrancamos este segundo video del 2026. Te iba a decir que para mí hasta el momento creo que esta es mi postal favorita de Europa, de lo que hemos recorrido, como siempre decimos, hasta el momento. Tenemos de fondo el famoso Naranjo de Bulnes, esa montaña que tiene esa forma muy particular, como decíamos en el video anterior, parecido al Chaltén y a las Torres del Paine. Hemos pasado unos días acá en la montaña espectaculares. Todo esto está dentro del Parque Nacional Picos de Europa y veníamos por la ruta para dirigirnos hacia nuestro nuevo destino y vimos el cartel que decía Mirador y realmente una postal, cómo no parar a contemplar este paisaje. Y vi ahí unos motorhomes, así que hubiera sido un buen punto para... ¿Sí? Está ahí ese vehículo, mirá, que está... Deben haber pasado la noche acá. Buen punto para dormir. Seguimos recorriendo un poco más del Principado de Asturias. Es que tenemos que ir para Madrid y vimos en el mapa que si hacíamos esta ruta, que no la teníamos prevista, íbamos a llegar a un lago muy grande, pero esto sí que no estaba planeado. La ruta viene subiendo, estamos a 1000 metros sobre el nivel del mar, está nevando. Una ruta espectacular. No, y con esta nieve fue, pero espectacular. Y encima se ve que hay mucha nieve vieja, así que viene siendo la mejor ruta que hemos hecho hasta el momento. Me hizo acordar a cuando estábamos viajando por Estados Unidos, que fuimos al Sequoia y la ruta no había nada de nieve y como que de repente empezó a haber un montón de nieve. A ver, paramos acá. Mirá qué buen mirador. No, está espectacular esto. Está para pasar la noche acá también. Fresquito va a estar acá. Mirá, qué espectáculo. Las vistas que hay. Lo que sí podemos almorzar acá. Uy, sí, re. Sería un planazo. Me voy a bajar, veo que hay un viento. Hace 2 grados bajo cero de sensación térmica. Pero bueno, sarna con gusto no pica. Qué lindo estar disfrutando de ver nieve. Miren lo que es esto. Por lo que acabo de ver en el pronóstico, para los próximos días acá se esperan más nevadas. Está todo blanco y hacia allá abajo, que es de donde venimos, también está todo nevado. Hermosa la vista de las montañas. Anoche habíamos hecho una carne de cerdo con verduritas y champiñones. Me había sobrado un poquito, así que hicimos una quinoa calentita con queso y esta vista. No estaban los planes, pero resultó un planazo el almuerzo de hoy. Miren, y acaba de aparecer un zorrito. ¿Dónde? Ahí enfrente. Uy, se asustó con el auto. Ay, se fue.
el embalse de Riaño. Es impresionante las montañas nevadas que hay todo alrededor. Hemos llegado a una ciudad que se llama Palencia y miren qué bueno que está este lugar para autocaravanas, totalmente gratuito para estacionar. Es un lavadero, después obviamente si querés agua, electricidad y demás lo pagás, pero está súper lindo, así que acá vamos a pasar nuestra noche y mañana seguimos viaje para Madrid. Con esto sí que estoy muy sorprendido. No creí esta nieve con estas montañas a nada. Miren, estamos a 90 kilómetros de Madrid, la tormenta de nieve que nos agarró. Acá estamos pasando al lado de... era Parque Nacional Sierra de Guadalajara, creo. No sé, ahí lo chequeamos en el mapa porque lo vi y me olvidé. Y no sé, o sea, por ahí uno desde la ignorancia, ¿no? Piensa, yo como que vinculaba Madrid con como netamente ciudad. O sea, no me imaginaba que había tanta montaña tan cerca. Sorprendido con esto, la verdad. Pero está bastante peligroso, recién vimos un accidente, incluso estaba la policía. Está muy feo, hay mucho viento y mucha nieve. Calmó acá un poco, por suerte. Recién nevaba intensamente. Mira la máquina, la motoniveladora sacando la nieve. Ya estamos instalados en Madrid y como las grandes ciudades siempre son complicadas, hemos encontrado un camping que está ubicado bien a las afueras de Madrid, cerquita del aeropuerto y pegadito al IFEMA. Ya le vamos a contar por qué estamos acá, que acá vamos a pasar a las próximas 3 noches. Vamos a aprovechar a parar, a descansar, a recorrer Madrid y a disfrutar de los eventos que se vienen por delante. Como les contábamos ayer, vamos a dejar el motorhome acá en el camping y salir a recorrer Madrid, que nos hemos tomado 3 días. Teníamos a full todos estos días porque teníamos que llegar acá, porque hemos sido invitados a participar en varios eventos. En estos momentos se está celebrando la Feria Internacional de Turismo acá en Madrid. El día de hoy, por ejemplo, hemos sido invitados a participar en un evento que es de creadores de contenido y se hace también como, no es el de la Fitur, pero se hace en esta misma fecha. Así que nuestra parada en Madrid va a ser una parada social también, conocer un montón de gente que venimos hablando por las redes sociales hace un montón de tiempo. Y además el sábado fuimos invitados a dar una charla en la Fitur. Así que tenemos muchas cosas por hacer por acá y además, por supuesto, conocer la capital de España. La ubicación de este camping está espectacular, o sea, para nosotros por lo menos, porque está pegado a la Fitur, lo cual nos va a permitir ir directamente caminando. Y algo muy importante, cuando paramos, vamos a aprovechar el verde, cuando paramos, ¿hay que seguir o ir por acá? No, hay que seguir, pero me distraje ¿Los nenes? viendo los nenes. Algo muy importante cuando visitamos las grandes ciudades, más que ver si el lugar o el camping está lejos o cerca, es ver si tenés transporte público bien ubicado. Por ejemplo, acá, por más que estemos a las afueras de Madrid, a 2 cuadras está el metro, entonces es muy fácil tomar el metro e ir para el centro de la ciudad. A diferencia de otros transportes públicos que hemos usado, que uno podía pagar directamente con el celular, acá en Madrid uno tiene que comprar una tarjeta de transporte que cuesta 2,50 €. Y después tenés que recargar los viajes que vayas a usar. Nosotros sacamos un solo tramo y me cobró 2 €. Acá en este mapa se puede ver lo grande que es la red de metro que tiene Madrid. Miren, acá está la Feria de Madrid donde vamos a estar nosotros mañana. El camping tiene que estar por ahí aproximadamente. En esta estación estamos nosotros. Y vamos a ir primero a hacer una pasadita por pleno centro de Madrid. Acá está Plaza Mayor, los lugares más emblemáticos.
favor, miren lo que son. ¿Puedo decir que me siento en la Casa de Papel? Miren lo que son estos bocadillos, como me corrigieron el otro día, no sándwich, pero miren la pinta que tiene eso, jamón crudo. No es jamón crudo. Bueno, jamón serrano, jamón ibérico, lo que sea, la pinta que tiene. Hacemos hincapié en esto porque los chicos el otro día nos estaban explicando acerca de las diferencias. Para aquellos que no los conozcan, Marina y Abraham de Nomadic Station son españoles, pero tuvieron mucho tiempo en Argentina, entonces conocen mucho de nuestra cultura. Y nosotros en Argentina, para quienes nos ven desde otro lado, hacemos la distinción entre jamón cocido, que acá se le llama jamón York, y tenemos el jamón crudo. Y acá tienen el jamón serrano y el jamón ibérico, que por lo que tenemos, jamón ibérico es más caro, es de mejor calidad. Así que me tentó ese sándwich un montón, ese bocadillo un montón para probarlo. Cuando les preguntamos a los chicos de qué jamón era mejor en cuanto a si uno quería ir a comprar, nos dijeron que acá en este caso aplica la regla de mientras más caro es mejor, que si vos ves un jamón ibérico más caro va a ser mejor. Pero que de todos modos había otras opciones, digamos, no es que necesitabas gastarte una fortuna. Mirá la pinta que tienen estas patas. Hola, ¿cómo estás? Sí. Te pido un bocadillo de jamón y queso. Aceite y tomate, ¿quieres por €1? No, ¿me lo puedes cortar al medio? Sí. El mejor bocadillo del mundo. O sea, la publicidad que hicieron acá con el sándwich, con el bocadillo en la vidriera. Exquisito. El pan encima está ¿Está bueno? A ver, lo quiero probar. buenísimo. Voy a contar algo públicamente. Hay gente acá que no comía jamón crudo. Es que no me gustaba, o sea, me parecía muy salado y demás. Y cuando llegamos a la casa de los chicos y nos dieron para probar, Miren la hora. Y le dije, no, pero no como. Mirá, probalo. Me dice, si no te gusta, no pasa nada, me dijo Abraham. Y lo probé y es tan suavecito. Miren ahora, comiéndose un sándwich de jamón en la Puerta del Sol. Está exquisito esto. Una postal más española no se consigue. Comiendo un sándwich de jamón en la Puerta del Sol. Espectacular. Y estamos por llegar a nuestro segundo punto marcado en el recorrido del día, que es la Plaza Mayor. Y ahora vamos a caminar por una de las calles más emblemáticas y famosas de Madrid. Vamos a caminar por la Gran Vía. Mientras estamos recorriendo por acá, reafirmo que algo que hemos aprendido a lo largo de estos años, que las ciudades o lugares que tienen una fama realmente la tienen por algo. O sea, yo escuchaba, nunca en la vida habíamos estado acá en Madrid, y escuchaba a todas las personas que han venido, que hablaban de una ciudad maravillosa, y por ahí uno se pregunta como, ¿cuál es la magia? Bueno, hay veces que es difícil de explicarlo, pero se siente cuando uno está caminando por acá. Me ha fascinado Madrid. Hermosa ciudad. Bueno, y nos hemos encontrado con esta bandera enorme, pero como pueden observar está a media asta. Esto se debe a que tristemente ocurrió una tragedia hace 3-4 días atrás en la que descarriló un tren y chocó contra otro y fallecieron un montón de personas. Ha sido una de las mayores tragedias que ha ocurrido acá en España, así que desde acá muchas fuerzas a todos los familiares y amigos de las víctimas de esta tragedia. Buenos días, qué felicidad amanecer con sol, qué bien que nos está tratando
Madrid. Igual lo loco es que vimos el pronóstico para el día de hoy y anuncia esta noche nevadas. Así y que para mañana también. Así que hay que estar preparado. Anoche la verdad que estuvo re lindo, tuvimos un evento de creadores de contenido, la gran mayoría, para no decir todos, eran españoles. La verdad es que estuvo espectacular. Nos encontramos con algunos argentinos. Estuvo muy bueno para conocernos personalmente con un montón de personas que conocemos en las redes sociales o conversamos. Entre ellos, los chicos de Gala Aventura, que les habíamos hecho una entrevista en nuestro canal, así que si quieren verlas, se las dejamos acá. Y además con Edu de Recibo de Sin Código Postal, que fueron de quienes hemos visto un montón de videos para nuestra travesía por África. Y así fueron que un poco los culpables de que nos hayamos animados a arrancar esta travesía. Y hoy arrancamos bien tempranitos, como les contamos, estamos pegaditos al IFEMA, donde se está realizando la Fitur, así que nuestro primer día en la feria estamos caminando para allá. estamos pasando por el Parque Juan Carlos I, hermosísimo. Divino. ¿Vos viste que veníamos justo grabando, pero canchas de pádel, De todo. handball, o balonmano, como dicen acá? Espectacular, divino. Y ahora sí, ya estamos en Fitur. Nos vamos a acomodar un poquito, entrar en órbita y le contamos un poco de qué va todo esto. Como les contábamos, la Fitur es la Feria Internacional de Turismo más grande de España y una de las más grandes de Europa. Es una locura. Este es el pabellón número 4. Hay 10 pabellones igual que este, repleto de, por un lado, todos los lugares, todos los países vienen a promocionar el turismo de no solo de su país, porque inclusive vimos hasta de ciudades puntuales que vienen acá a armar su stand y promocionar el lugar. Y después tenés de lo que te imagines, de agencias que ofrecen traslados, de cruceros, de aerolíneas, de actividades. No sé, o sea, recién entramos, pero realmente lo que vos vas caminando, o sea, si uno ya tiene ganas de viajar y conocer el mundo, cuando venís acá te volvés loco porque es como, mirás cada foto, cada lugar que te promocionan, cada experiencia que decís, quiero hacer todo. Y la feria se apertura como en 2 etapas. La primera parte, que es donde estamos ahora, hasta hoy viernes, es únicamente para empresas. Yo creo que la gran mayoría de las personas que hay son agencias de viajes que vienen a hacer contacto para después vender esos destinos turísticos. También hay creadores de contenido, hay viajeros, hay un montón de personas, y a partir de mañana, sábado y domingo, está abierto al público en general. Y a mí me sorprende la cantidad de gente que hay hoy que no está abierto al público. Yo creo que esto mañana va a ser, pero imposible de caminar por acá. Solo voy a mostrar eso. Estoy diciendo que nos estamos llevando cosas muy interesantes por acá. Estamos visitando el stand de Senegal, vamos a ver el de Mauritania. En este recorrido por la Fitur aprovechamos a pasar por el stand de Holafly. Como ustedes saben, es la eSIM que nosotros usamos hace ya más de 3 años para poder tener internet en nuestros viajes. Está disponible en más de 200 destinos y ya hace un montón de tiempo que estamos usando una nueva herramienta que han lanzado, que es la de Holafly Plans, que está disponible en 160 países. Lo cual está buenísimo porque esta nueva herramienta lo que te permite es que vos te vas a estar cambiando de país en país y vas a seguir teniendo internet. Así que para nosotros es súper cómodo, así que realmente lo recomendamos. Y si no, si estás buscando simplemente tener conectividad mientras te vas de vacaciones, puedes contratar una de sus eSIMs, porque de esta manera no vas a tener cargos por roaming, puedes tener datos ilimitados, puedes seguir manteniendo tu eSIM local y además es súper fácil de instalar porque es algo que puedes hacer desde tu casa antes de empezar tu viaje, y una vez que llegas a tu destino ya vas a tener internet. Si querés una eSIM, tenés 5% de descuento con el código Carisanti, y si querés contratar Holafly Plans vas a tener el 10% de descuento con el código Carisanti. Y como pueden ver, tienen asistencia 24/7 por WhatsApp y en español, así que ante cualquier necesidad sabes que va a haber alguien que te va a responder. Así que aprovechamos a agradecerle a Holafly por permitirnos estar conectados siempre a nuestros viajes. Estamos terminando nuestro primer día de Fitur. La verdad que yo me voy de acá emocionado por la cantidad de cosas que hemos visto. Creo que nos llevamos un montón de proyectos para este canal. Como decíamos antes,
ves todos los destinos, las ganas de conocer el mundo se incrementan, así que la verdad que nos ha encantado esta experiencia. Hemos caminado un montón, me marcó como 15.000 pasos más o menos de todo lo que hemos recorrido porque es enorme, pero mañana esto sigue para nosotros porque nos han invitado a dar una charla, así que ahora nos vamos a descansar, pero antes No vamos a descansar mucho. nos vamos a tomar, Unas cañas, como dicen acá. nos vamos a tomar y comer algo rico con amigos porque hay muchos argentinos acá, entonces tenemos invitaciones por todos lados, así que nos vamos a ir de nuevo un ratito al centro de Madrid. ¡Salud! La verdad que la onda del lugar es espectacular. Es como un mercado. Todo alrededor, como pueden ver, está lleno de puestitos, de locales donde venden diferentes tipos de comidas y bebidas. Y hay mesitas comunes que uno se va sentando. Comimos una tortilla de papa, jamón crudo y una copa de vino. Una cosa más rica que la otra. Buenos días, nos estamos alistando para ir para Fitur. Hoy tenemos la quedada de viajeros donde vamos a participar y dar una charla. Ayer nos pasó algo muy loco, miren, ahí tenemos la jacuneta estacionada. Voy a dar vuelta a la cámara. Miren con la hermosa noticia que nos encontramos mientras recorríamos Madrid. Han llegado los chicos de la gaviota viajera que tantas veces hemos hablado, pero no nos hemos conocido personalmente. Esperamos verlos hoy en la Fitur o de vuelta acá en el camping. La verdad que fue una noticia muy linda poder coincidir con Charo y con Carlos, que fue totalmente fortuito porque no teníamos nada planeado. Hemos recibido una visita muy especial en el motorhome, pero está pidiendo disculpas de antemano de que no está reluciente como siempre, con sus labios pintados, que siempre está hecho. Yo la veo muy diva. bien, ¿eh? Para mí también, pero bueno, ¿qué hacer? Bueno, claro, es que las argentinas nos pintáis. Ya os he hecho el estudio yo. Hola, soy Charo de la Gaviota. Un placer tenerte acá. Igualmente, chicos. Para aquellos que no los conozcan, los invitamos a que los sigan. Charo y Carlos viajan ¿hace cuánto? ¿7? Vivimos viajando ya hace 7 años y medio. Y nosotros les hicimos una entrevista por ¿sí? allá en el 2020 que está en Cuando nuestro éramos tan canal. jóvenes todos. Un video muy visto de nuestro canal. Así que si todavía no conocen la historia de ellos, los invitamos a que vayan a ver la entrevista o que los acompañen porque hacen unos videos muy interesantes. Y el lema de ese video había sido demostrar que no hay un límite de edad para viajar, ¿o no? Además somos, ya que Sara, vuestra argentina, dejó de viajar, creo que somos los más viejos. Bueno, vamos a compartir una charla por acá. La verdad que ha sido un placer conocer a Carlos y a Charo personalmente, después de haber hablado tanto tiempo. Nos han caído muy bien, nos dio mucha pena tener que irnos. Tenemos muchos compromisos, creo que Madrid ha sido una visita social Más que nunca, y se han dado un montón de encuentros que no teníamos previsto con gente, o sea, algunos que sí, que amigos que ya viven acá o viajeros con los que nos íbamos a ver. Estamos con la agenda muy completa y nos apenó no poder tener más tiempo, pero como siempre confiamos, así como se dio este encuentro de la nada, porque fue pura casualidad. La ruta nos van a volver a encontrar y ojalá que podamos compartir un par de días. Nosotros seguimos en Madrid, nos vamos a ir un poquito para el sur, hacia la ciudad de Alcorcón, que tengo un amigo del Trébol que vive acá hace muchos años, así que vamos a compartir con él y su familia un par de días y seguir recorriendo juntos Madrid. A ver, ¿vos querés que nos llevemos una pata al motorhome? Uy, no, cualquiera me mandé. Uy, dale, No, está bien, está bien. Yo me puedo comer y todo. Bueno, vamos a Que ver. me gusta más. ¿Qué tal? Mira, si llevamos una de estas al motorhome. Mira, Alegra. Mira. ¿Qué tal? ¿Está bien o no? ¿Cómo está? A ver, ¿me salió rico? Sí.
¿Sí? Ay, qué rico. Pero la idea es que quede siempre bien finito. Sí, la idea cuanto más fino mejor. Anoche cenamos con Renzo y Marina y hoy vinimos juntos a recorrer la ciudad de Madrid. Y vamos a aprovechar, sobre todo yo voy a aprovechar, que Renzo es guía de turismo, así que él nos va a ir contando en este recorrido de la ciudad todo lo que vayamos visitando y contándonos información de acá, de esta hermosa ciudad que, miren el diazo que nos tocó. ¿Viste que viene amaneciendo ya 3 días con sol? Hermoso. Y hemos llegado al Palacio Real. Y presento a Renzo, nuestro guía del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Caro. Nada. Bueno, estamos acá en la Plaza de Oriente, enfrente del Palacio Real. Antiguamente estaba el Alcázar, el Palacio Real musulmán, y cuando se conquista Madrid, se traslada a la corte, se transforma el Alcázar al palacio, no a este que estamos viendo porque hubo un incendio, que justamente cuando vinieron los Borbones no les gustaba mucho el estilo del palacio y casualidad de la vida, un 24 de diciembre se prende fuego, nadie sabe nada, nadie se entera por qué. Y hoy en día tenemos el Palacio Real, 3.000 salas, diferentes estilos arquitectónicos, desde el barroco, renacentista, rococó, se puede visitar, altamente recomendable y es uno de los sitios emblemáticos de Madrid. Hoy en día no vive el rey Felipe. Eso te iba a preguntar. Y Leticia no viven aquí, viven en el Pardo, que está hacia el sur, pero aquí vienen todos los diplomáticos y las diplomáticas, los embajadores, todos los años a firmar, bueno, los cambios, ¿no? Firman aquí, vienen en calesa como antiguamente. ¿Qué sería calesa? Con el caballo tirado por la calesa. Vienen aquí con toda la pomposidad, les reciben los reyes, en este caso, y se firman las nuevas actas y el nuevo entrega de los diplomáticos. Y también hay cenas, vienen presidentes importantes, o el presidente de Argentina, de Estados Unidos, de Japón, de Brasil, donde sea. Hoy en día es un museo, es un sitio histórico, es de todos los madrileños y todos los españoles. ¿Es gratis o tiene costo? Tiene un costo, pero los miércoles, a partir de las 6 de la tarde, es gratuito para que todo el mundo tenga la posibilidad de visitarlo. Ajá. Así que os recomiendo que visiten nuestro Palacio Real, que bueno, tiene una colección de tapices impresionantes, relojes, bueno, indudable, uno de los sitios altamente recomendables. La ciudad de Madrid, la gente considera una de las capitales, ¿no?, de Europa más importantes, capital del Reino de España, muy vinculada, ¿no?, a la religión católica, pero realmente la fundación de Madrid es musulmana. ¿En qué año fue? La fundación de Madrid se habla más o menos del siglo IX, entre el siglo IX y el siglo XI, se funda la Madrid católica, pero los primeros vestigios fueron musulmanes, te repito, este era un fuerte musulmán, aquí estaba el Alcázar, que protegía la zona, protegía el sur, el avance de los pueblos cristianos, y ya luego del siglo XIV vendría la corte, se establecería aquí porque la capital era Toledo. Y el nombre de Madrid realmente es Majerit, que en árabe significa matriz de agua. Aunque tenemos el río Manzanares aquí abajo, el río Manzanares es un río pequeño, ¿no?, un aprendiz de río, decimos nosotros, pero Madrid tiene muchas aguas acuíferos, de ahí viene la palabra. Y el lema de Madrid es: fui edificada sobre agua, mis muros de fuego son. Ahí se ve la Sierra de Guadarrama, que fue la que cruzamos el otro día, donde nos agarró nieve en la ruta. Miren qué cerquita que está de la ciudad de Madrid. Este árbol que tenemos acá es el madroño, el árbol típico de Madrid y que está en el escudo de Madrid. Entramos a un café y miren, acá se pueden ver restos de las murallas que rodeaban y protegían Madrid.
Acá tenemos el escudo de la ciudad. ¿Qué significan las estrellas? Pues las estrellas representan la constelación de la Osa Menor, Osa y no Oso, que acá en Madrid se ve prácticamente casi todo el año y le servía mucho a los pastores de Madrid y también es un símbolo de la ciudad, ¿no? La Osa, y el árbol, que es el madroño, ¿no? Comiendo el fruto rojo, y lo vais a ver en la bandera de la Comunidad de Madrid, en la bandera del Ayuntamiento, y está presente hasta en la cerveza de la ciudad, que es la Mau, y los colores de la ciudad, el rojo y blanco. ¿Los frutos del madroño se comen? Los frutos del madroño se comen y se hace un licor, el licor de madroño, y la verdad que es un árbol típico, autóctono de la región y de la zona, ¿no? Y la osa, digamos... Sí, la osa es una representación porque antiguamente en Madrid había osos pardos, en los campos sobre todo, y cuando se trae la aristocracia, se traslada a Madrid, se dividen las tierras, los pastos, los árboles y también los títulos de caza, ¿no? Para cazar los ciervos, los osos, los jabalí. Entonces, bueno, es un símbolo que une mucho, representa la fortaleza, ¿no? También de la ciudad. No hay un animal en el bosque más grande que un oso, y ya habla un poco de lo chulo que somos los madrileños y las madrileñas, que somos grandes como una osa o como un oso. Es la Plaza de la Villa, es la plaza medieval mejor conservada de Madrid, porque reúne diferentes estilos arquitectónicos, ¿no? Desde el gótico, barroco, renacentista, neoclásico, mudéjar. Este es un estilo que solo se da en España, el mudéjar, que es un estilo hecho por los musulmanes, ¿no? Lo hicieron los musulmanes, es un estilo que se utiliza mucho el ladrillo, se utiliza mucho la piedra, y va a ver los arcos arriba totalmente de origen musulmán, árabe, ¿no? Es una simbología. Y ahí estuvo preso en esa puerta donde está el guía explicando, Francisco I, el rey de Francia, estuvo ahí. Ajá. Preso, lo tuvieron preso aquí durante más de 6 meses, y acá estaba antiguamente el ayuntamiento, en este edificio, estaba el Ayuntamiento de Madrid, que luego fue posteriormente trasladado al Palacio de Cibeles, que es la antigua Casa de Correo, donde hoy en día trabaja el alcalde. Una consulta, de las dos banderas que están a la derecha de la de España, la de la izquierda, la de la izquierda representa tiene las 7 estrellas de la Osa Menor, de la constelación. Sí. Es los colores de la Comunidad de Madrid, representa la comunidad, que para otros países del mundo sería la región, la provincia, porque en España estamos divididos por comunidades autónomas, y la de la derecha, con el color bordó y el escudo de la Ciudad de Madrid, representa la Ciudad de Madrid. Okay. Y bueno, la bandera de España, del Reino de España. Si hay un museo que me gustaría visitar, hoy está cerrado porque es domingo, el Museo del Jamón, no podía faltar. Si es la hora de comer, vamos a ir a una tasca, que es un lugar típico para comer, como vendría a ser un bodegón en Argentina, en Buenos Aires. Acá se le llama tasca. Y ahora hemos llegado de nuevo a la Plaza Mayor, que la habíamos estado visitando el otro día, pero vamos a tener la información de Renzo. La plaza emblemática de la ciudad junto con la Puerta del Sol. La Plaza Mayor, bueno, ya tiene más de 400 años. Ahora en estos momentos es la plaza céntrica del comercio, de los restaurantes, de la vida gastronómica de Madrid. En Navidades aquí se montan el mercado navideño, que es muy bonito. Históricamente es una plaza que cumplió varias funciones. Desde sus inicios fue un mercado de abasto. Estaba fuera de extramuros, fuera de la frontera, fuera de las murallas, lo que quiere decir que aquí los precios eran más bajos. Luego se estiró la muralla, se creó la plaza, y en la plaza han pasado un montón de sucesos, entre ellos son corridas de toros. También fue lamentablemente para la historia negra de Madrid, era donde se enjuiciaba, donde se sufrían las torturas, y también fue una plaza de toros, como lo ve, plaza de festejos, y como ve, lleno de pintores, dibujantes, mucha vida, mucho, sobre todo dedicado a la gastronomía, ¿no? Madrileña. Aquí uno se puede venir a comer un buen cocido madrileño, unos callos a la madrileña, unas papas bravas y un bocata de calamares, ¿no? Para los precios más ajustados.
vista que tenemos acá es la fuente de Neptuno, que nos contaba Renzo que acá es donde vienen a festejar todos los hinchas del Atlético Madrid cuando gana. Mientras que los hinchas del Real Madrid lo hacen en otro lado, que es la fuente de Cibeles. Take your time, fall in line someday. It's hard to win, hard to pin one day. I look out for you to soothe away the blues in your eyes. Take a stand, move your hand someday. La verdad que nos ha encantado Madrid, no solo la ciudad, hemos compartido con un montón de gente, un montón de amigos, viejos amigos, nuevos amigos, la verdad que fue espectacular, un lugar al que sin duda en algún momento vamos a volver, pero ya estamos en plan de planificación para la aventura que se viene, porque nos vamos nada más y nada menos que arrancar una travesía por un nuevo continente, por un nuevo país, nos vamos a cruzar a Marruecos. Acompáñanos en el próximo video a preparar todo lo que necesitamos para esta nueva aventura.